Que el Señor les bendiga grandemente. Para mí nuevamente pues es un privilegio traer el mensaje de la palabra de Dios. En esta hermosa noche pues esperamos siempre, ¿verdad?, que la palabra de Dios sea de edificación, tanto para los hermanos en Cristo y como amigos que nos van a estar escuchando a través de estas redes. Hoy en esta noche tengo el privilegio de traer un mensaje expositivo. Se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1 al 19. Pero por razones de ganarle al tiempo, queremos tratar la manera de no leer la escritura para avanzar. Hay una parte importantísima en esta narración de la Biblia donde llegamos a un tiempo donde el profeta le dice a su criado: es tiempo de tomar plata. Y de eso se trata la narración, donde está la profundidad, donde se enfatiza más este mensaje. Y vamos a comenzar con el verso 1. Vamos a hablar de un hombre llamado Naamán. Este Naamán era general del ejército del rey de Siria. General. Número 2, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque a través de este varón Jehová Dios le había traído una victoria a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, era valiente. Por eso es que el rey, como su general, lo tenía en muy alta estima. Pero este hombre tenía un gran problema. Tenía una enfermedad que se llamaba lepra. Era leproso. Una enfermedad incurable. Pero en los versos 2 y 3, la palabra de Dios dice también que salían bandas armadas de Siria, y en una de esas salidas agarraron de Israel a una joven que llegó a trabajar en la casa del general Naamán, sierva de la esposa de Naamán. Esta mujer de Israel le dice a su señora: si mi señor fuera a Samaria, el profeta lo sanaría. Si nos podemos dar cuenta, en hogares, en muchos de los hogares, por alguien por primera vez llegó el evangelio al hogar. Y esa semilla se comienza a sembrar en los corazones de los hijos, hijas, familias, y se comienza a expandir el evangelio. Venimos a hacer luz de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta por el testimonio, por lo que testificamos de las grandezas y del poder de Dios. Como en este caso podemos ver a esta israelita con esta mujer siria diciéndole que su señor fuera a Samaria, el profeta, el varón de Dios, lo iba a sanar de esta enfermedad incurable. Por lo tanto, la Biblia dice en Mateo 5:14, vosotros, dice, sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vean que dijo Cristo, son palabras de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Todo cristiano tiene que ser luz en la oscuridad. Tiene que sembrar la palabra de Dios. Por eso es que dice la Biblia, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quién de nosotros? Si miramos una ciudad en la noche donde miramos luz en la montaña, definitivamente vamos a decir que dentro de ese lugar que estamos mirando en esa montaña hay una luz. No se puede esconder. ¿Por qué? Porque brilla. Vamos a mirar la luz. Igual son los hijos de Dios. Somos luz al mundo. Dios nos da la sabiduría para dar consejería a través de la palabra. Dar buen testimonio de Dios, como lo hizo esta israelita, que le dijo a su señora que fuera el Señor allá, que lo sanara el profeta ahí en Samaria, y que el profeta lo iba a sanar. Del verso 4 al 8, la Biblia dice la palabra de Dios que cuando su esposa le comenta esto a Naamán, el sirio, inmediatamente Naamán le relata al rey todo lo que la muchacha de Israel le dijo. Y el rey le dice, bueno, Naamán le cuenta, el rey le contesta: ve, yo enviaré cartas al rey de Israel y 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Las cartas decían: yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel se enteró lo que decían las cartas, rasgó sus vestidos y dijo:
¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe que sane a un hombre de lepra? Se interrogó a sí mismo, pero vea la mala interpretación. Naamán le contó al rey de Siria lo que decía la israelita. El rey de Siria ahora viene, escribe cartas para el rey de Israel, que cuando él no era el que lo iba a sanar. Cuando él escribe, llevan presentes. Llevaba 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Estaba haciendo algunos exámenes o investigando algo sobre los talentos, piezas de oro y las mudas. Bueno, las mudas que llevaba vestidos nuevos. Pero cuando hablamos del talento se dice que algunos deducen que era acerca de casi de 1.2 millones de dólares que le llevaban de presente al profeta Eliseo. Imagínense nomás cuánto dinero llevaba este hombre. Pero cuando mandaron las cartas, las mandaron a la persona equivocada. Ahora el rey de Israel, cuando lee las cartas, rasgó sus vestidos. Soy yo Dios, y dijo estas palabras: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a que sane a un hombre de lepra. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Uno de los puntos importantísimos que el profeta Eliseo le mandó a preguntar al rey por qué había rasgado sus vestidos. Los reyes, cuando salían alguna comisión de parte del pueblo de Dios, tenían que consultar a un tutor, que era el profeta que Dios había puesto ahí. Cuando iba a salir, por ejemplo, la guerra, consultaban al profeta si era de parte de Dios, que tendrían que salir o no, y si Dios le iba a dar la victoria o no. Aquí totalmente, este hombre, este rey de Israel, estaba totalmente desconectado de que había un profeta en Israel. Totalmente desconectado. Por eso, cuando el profeta supo que él había rasgado sus vestidos, cuando un rey hacía esto, era en humillación. Era por algo que verdaderamente era crítico lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, y que un rey se humillara de tal manera que rasgara sus vestiduras reales. Por eso es que el profeta Eliseo le mandó a decir: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Los profetas eran varones de Dios que le decían al pueblo, o lo amonestaban, los aconsejaban de parte de Dios, de lo que Dios hablaba a través a través de él lo sabía el pueblo. Ese era el propósito del profeta. Pero ya en el verso 9 y 12, después de que esto sucede, vino Naamán con sus caballos y carros y se paró en las puertas de la casa del profeta Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo decía entre mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me enviare a ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue enojado. Mire esto que sucede aquí. Cuando Naamán llega a la casa del profeta, el profeta ni siquiera sale, ni le pone importancia. Acordémonos que el rey de Siria lo tenía en alta estima como un varón valiente, como un varón poderoso. Nada menos que su rango era un general del ejército de Siria. Cuando el profeta Eliseo sabe de que está ahí, le mandó un mensajero y le dijo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado. Muchas veces, amado hermano, amigo, los rangos
A veces quieren humillar a los que están menos rango o de menos estima ante estas personas que representan las autoridades. En muchas ocasiones hasta quisieran que uno se les humillara a sus pies, que les besara hasta la mano si es posible, solamente trayendo unos ejemplos. Otro punto importante que tenía Naamán: su ego, su orgullo, su soberbia, su altivez de corazón. Era un hombre poderoso, sí. Económicamente la sociedad vivía bien. Pero esto no quiere decir que el profeta iba a salir a como él maquinaba. Él decía dentro de su mente: llegaré, va a salir el profeta, va a invocar el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra, sanará mi enfermedad. Mas él se sorprendió cuando el profeta solamente le mandó un mensajero y le dijo: ve y lávate o zambúllete 7 veces en el río Jordán. Naamán dijo estas palabras: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me enviare a ellos, ¿no seré también limpio? Y siguió enojado. Se dice que el río Jordán, sus aguas eran algo turbias, mas los ríos de Abana y Farfar eran ríos cristalinos de aguas limpias. A veces Dios nos toca el ego, nos toca nuestra altivez, nuestra soberbia. La palabra de Dios dice que Dios exalta al que se humilla, y el que se exalta, Dios lo humilla de una manera especial. Por lo tanto, el profeta, ante los ojos de Dios, todos somos iguales, un mismo nivel social. Así lo trató el profeta: ve y lávate. No sabemos también si conocía adentro de su corazón el egocentrismo, la soberbia, la altivez que tenía este gran general del ejército sirio. Mas sin embargo, el hombre regresó nuevamente a Siria enojado. En el verso 3 y 15 le dieron consejería al general Naamán. Entonces sus criados le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara de otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como a la carne de un niño, limpio y sano. Amado hermano, el mensaje de los criados hicieron un gran impacto en el corazón de este gran general del ejército. Fíjese bien, ¿cuántos de nosotros, teniendo una enfermedad incurable, no hacemos todo lo que nos venga o que nos digan para que podamos nosotros sanar? Este llevó un presente de miles de dólares. Como dije anteriormente, se deduce que era 1.2 millones de dólares que llevaba de presente para el profeta Eliseo. Mas sin embargo, él ni siquiera recibió en lo absoluto ni un centavo a Naamán. Y aún así, por su soberbia, no quería ir a zambullirse 7 veces al río Jordán. Traigámoslo a la actualidad de hoy. ¿Cuánta gente que tiene enfermedades incurables no hacen hasta lo imposible para poder sanar de una enfermedad que ya los médicos le dicen: te queda tanto tiempo de vida? Tan desahuciados por el hombre. Pero gracias a Dios que tenemos a un doctor de doctores, que él, dice la palabra de Dios en Isaías 53, llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades en esa cruz del Calvario. Por lo tanto, los criados le dijeron: lo único que te está pidiendo es que vayas y te zambullas en el río Jordán 7 veces. Cuando él obedeció, obediencia nomás. Se necesita solamente obediencia. Cuando él obedece, recibió un impacto en su vida.
Cada zambullón que se pegaba en el río Jordán, su piel se comenzaba a limpiar. Porque la lepra dicen que era una enfermedad que comenzaba con una mancha roja en la piel, después comenzaba blanca. Algunos dicen que después producía materia. Se comenzaba, amado hermano, amigo, a agarrar pus, materia, aquellas llagas. El cuerpo, todo el cuerpo lo tenía como blanco de esa enfermedad que tenía Naamán. ¿Quién no va a querer ser sano? Y cada vez que se zambudía se limpiaba su piel, y su piel, dice, quedó como la piel de un niño. Cuando él se ve sano, volvió al varón de Dios y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas el profeta dijo, esto es lo que me gusta del profeta, mas el profeta dijo estas palabras: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y Naamán le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Son hombres de Dios, hombres que predican a través del amor de Cristo, el amor de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba, le rogaba que tomara alguna cosa, pero él, dice la palabra de Dios, no quiso. 10 talentos de plata, 6,000 monedas de oro, 10 mudas, 10 mudas para vestir. Tremendo. Pero vea esto importante, ya en el verso 19, cuando Naamán había caminado media legua, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando lo que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. Y ese dijo a Naamán: mi señor me envió a decirte que 2 jóvenes del monte de Efraín, de los hijos de los profetas, lo visitan. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán le dio 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos. Y cuando regresa a la casa del profeta Eliseo, le preguntó el profeta Eliseo: ¿de dónde viene Giezi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ve, amado hermano, media legua había caminado Naamán el sirio, cuando a Giezi le tocó el espíritu de Judas. ¿Por qué digo el espíritu de Judas? Sabía que Judas anduvo, era uno de los 12 apóstoles, anduvo con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y un día una mujer llegó con un vaso de alabastro lleno de perfume a ungirle los pies al maestro. Judas quedó viendo lo que hacía esta mujer y dijo, maquinaba dentro de sí: si esta mujer supiera, dijo, lo que está haciendo, ese perfume tenía el valor del salario de un año de un jornalero. Si ese perfume, dijo, se está derramando, se está desperdiciando, dijo Judas Iscariote, sería bueno venderlo y dárselo a los pobres. Mas sin embargo, ese era su pensamiento de él. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios, que Judas era ambicioso al dinero. Tenía un deseo excesivo al materialismo. Y él no dijo esas palabras por gusto. Ese espíritu llegó a Giezi. Cuando Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando lo que había traído, un dineral. Mire cómo comienzan los falsos hombres a querer explotar, lucrar con el evangelio o la palabra de Dios. Meten a Dios. Es ahí donde la oveja, el Hijo de Dios, cree, porque involucran el nombre de Dios, que cuando Dios ni siquiera está enrolado en todas estas actitudes que toman
los que oran de esta manera falsamente. Lo primerito que dijo Giezi fue: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. Primera parte, mete a Dios. Segundo, cuando se encuentra con Naamán, dijo otra vez: mi Señor me envía a decirte, que cuando el profeta Eliseo no decía absolutamente nada. Le llegó a mentir. Dos jóvenes del monte de Efraín, de los hijos de los profetas, lo visitan. Te ruego que les des talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán le dio 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos. Y cuando regresa a la casa del profeta Eliseo, le preguntó al profeta: Giezi, ¿de dónde vienes? Otra mentira más. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Algo que me gustaban de los profetas, que Dios lo usaba de una manera maravillosa y tremenda en sus vidas, porque les daba a ellos sabiduría para orar, amado hermano, a través de Dios. Nuestro propio espíritu, dice la palabra de Dios, da testimonio a nuestro espíritu. Por eso me gusta y recuerdo siempre una de las cosas que decía un pastor, uno de mis pastores que tuve. En ocasiones, dice, cuando nuestros hermanos no se congregan, a veces, dice, cuando les llamaba, pecaban más porque mentían, no decían la verdad. Igual como este hombre pasaba haciendo mentiras para lograr su objetivo, que cuando Dios o el siervo de Dios ni siquiera estaba involucrado, dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Dice la palabra de Dios que del cielo a la tierra no hay nada oculto debajo de la tierra que vaya a ser notorio aquí por la palabra de Dios. Cuando Giezi le dijo estas palabras al profeta, el profeta le contestó y le dijo: ¿no estaba ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿No estaba ahí? Es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del profeta leproso y blanco como la nieve. Vea bien, esto es lo que me gusta. Aquí es donde anuncié que íbamos a enfatizar. Es tiempo de tomar plata. Estamos hablando 1.2 millones supuestamente bajo la investigación de dólares. Hoy en día, amado hermano, hay gente que se ha levantado tanto predicador que a veces, en vez de ser de edificación al pueblo de Dios, viene a dar un mal testimonio para todos aquellos siervos que obran como el profeta Eliseo. Y por eso viene el mal testimonio para los que andan en las sendas antiguas predicando el evangelio a como Dios nos ha establecido y no lucrando con el evangelio. Aquí dijo el profeta: es tiempo de tomar plata. En una ocasión escuché en las redes sociales a alguien quien dijo: a punta de dólar yo los puedo llevar al reino de los cielos. Óigame, por favor. A punta de dólar. Otra mujer dijo en una ocasión: si ustedes me besan la punta de los pies y dejan una ofrenda de $50, toda enfermedad que usted tenga será sanada. Dijo otra persona: a la iglesia se llevan 2 cosas. Una, dijo, es la Biblia, y la otra, dijo, es la chequera. Es cierto. La Biblia, el Hijo de Dios, no la tenemos que dejar. Es la espada del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Es nuestra herramienta. La chequera también no la tenemos que dejar. Pero cuando comienzan a traer esto en una forma para explotar al pueblo de Dios, ahí está lo malo definitivamente. Lo están mirando con fines de lucro. Desgraciadamente,
Hoy en estos tiempos, este tema que estoy tocando, si es tiempo de tomar plata o no, si es tiempo de tomar vestiduras, si es tiempo de tomar algo del materialismo para los siervos de Dios, definitivamente esto ha producido bastante polémica en multitudes de gente. Que hay mucha gente que dicen, ¿para qué vamos? ¿O para qué servimos? ¿O para qué estamos en una iglesia? Ahí puro sacar dinero y sacar dinero. A eso se dedican. Desgraciadamente, hay unos que han dado un mal testimonio y le han llegado el espíritu como de Jesse, o como el espíritu de Judas Iscariote, cuando entra la lascivia, el deseo excesivo del materialismo. Y esto viene a producir un mal testimonio a aquellos grandes siervos de Dios que viven por la misericordia de Dios, que viven siempre siendo proveídos por Dios, como el profeta aquel que lo alimentaban los cuervos en una cueva. Y por estas cosas ya no dicen él o ella, sino que dicen los. Y ahí es donde comienzan a haber bastante polémica y dificultades. Pero no todos los siervos de Dios suceden estas cosas. Dígame, en la Biblia no he encontrado ninguna escritura donde yo haya visto que Jesucristo le cobró a aquel que le devolvió la vista, que Jesucristo le cobró a aquel que le dio, que sanó que era un sordomudo, aquel paralítico que lo levantó. Los discípulos cuando llegaron a la puerta del templo de la Hermosa, cuando sanaron a aquel cojo de nacimiento, ¿no dice la Biblia ahí que les cobraron tanto para tratar la manera de lucrar con el evangelio? Hoy en día, mucho cuidado. Perdón. Debemos de tener mucho discernimiento. Muchas almas están golpeadas por este sistema, por este movimiento que han entrado en las iglesias. En una ocasión dijo una persona que nos visitaron en nuestra iglesia local, Iglesia Victoria en Cristo, dijo, me gusta este lugar porque aquí nos están acusando a cada uno de dar tanto de ofrenda, de dar tanto de esto, que cuando a veces dicen, haz un pacto con Dios, Dios quiere que te sane, así es el precio de dinero que vas a estar trayendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, cuando Él miraba a las multitudes, tuvo misericordia de ellos. No los miraba con signos de dólares o con signos de dinero en la frente para lucrar con su palabra o con el evangelio. En ninguna manera. Hoy en día, estas cosas son las que vienen a producir mal testimonio de lo que es la palabra de Dios. Jesucristo, un gran ejemplo, resucitó a los muertos, dice la palabra de Dios. Imagínense, resucitar un muerto en los tiempos de Jesucristo, cuánto dinero hubiera ganado si quería lucrar con el evangelio. Por eso el profeta dijo, ¿acaso es tiempo de recibir dinero? Hoy en día estamos viviendo un tiempo de un movimiento que a veces digo, ¿por qué la gente cae en las garras de estos falsos profetas, falsos maestros? Hay una proliferación de predicadores que a veces se han puesto ahí simplemente para lucrar con el evangelio. Y la tristeza que me da es que la pobre ovejita, como incluyen a Dios dentro de todo esto, como lo hizo Jesse, vive Jehová, así dice mi Señor, yo iré tras él, él estorbó. Mas sin embargo, déjame decirle algo importante, que después de todo esto, la lepra, el castigo, el juicio le cayó a Jesse, el criado, y Naamán queda limpio. Hoy en la actualidad, en estos tiempos, Dios va a hacer lo mismo. Vea que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 20, 28 al 29. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo iba a ir a Jerusalén, él reunió a los obispos de la iglesia de Éfeso y les dijo estas palabras: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Los líderes. Oiga bien esto, el apóstol Pablo lo está explicando claritamente antes de su partida. Dijo,
quiero decirle estas palabras, este consejo, porque no sé si me van a volver a ver. El Espíritu Santo me ha revelado, que allá donde voy me esperan persecuciones y maltratos. Pero yo no voy a tener mi vida estimada. Antes de mi partida quiero darle este consejo. El Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por pastores, por líderes a la iglesia del Señor, dice la palabra de Dios aquí, para apacentar la iglesia de Dios. ¿Qué es apacentar? Alimentarlas, cuidarlas, protegerlas. No como el asalariado, como dice el libro de Juan capítulo 10. El asalariado ve el lobo venir sobre la oveja y la devora y no hace nada porque está lucrando. Es asalariado. Mas el buen pastor, dice la Biblia, su vida da por las ovejas. Eso es lo que hizo Cristo. Su vida dio por mí, por usted, por cada uno de nosotros. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso Pablo dijo, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, no el hombre, ni el mismo hombre dándose un nombramiento, un rango. Por favor, cuando es el hombre que se pone, definitivamente déjeme decirle, está ahí, porque ha visto una manera fácil de lucrar con el Evangelio. Mas el apóstol Pablo sigue diciendo, la cual la iglesia del Señor él la ganó con su propia sangre. A mí me da tristeza ver cuando hay líderes que no cuidan las ovejas del Señor, que no apacientan la grey de Dios, que no le dan importancia, que llevan un alimento superficial. ¿Sabe por qué me da tristeza? Porque la iglesia del Señor, dice Pablo, la ganó nuestro Señor Jesucristo con su propia sangre. No la compró con dinero, oro, plata, lo que sea. Con su sangre compró la iglesia. El otro consejo que le dio es, les doy este consejo, le dijo Pablo, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y lo estamos viviendo en esta actualidad. Desde los tiempos del Antiguo Testamento ya habían falsos profetas. Había falsedad. La iglesia primitiva, también en esos tiempos de la iglesia primitiva, había falsedad. Hoy en día, con más razón, hay mucha más falsedad sobre esto. Se ha propagado. Hasta aviones privados. Por eso es que mucha gente dice, llegar al Evangelio, dinero, 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 más se equivocan. Más, aquí dijo Pablo, van a entrar, después de su partida, lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, sin misericordia. También, en el libro de Pedro, segunda de Pedro 2, 1 a 3, Pedro dijo estas palabras. Hubo también falsos profetas y falsos maestros. 2. Estos se van a introducir encubiertamente. Estos van a introducirse encubiertamente herejías destructoras dentro de la grey de Dios. Cuando hablamos de una herejía, hablamos de doctrina, enseñanza, que está fuera de contexto de la palabra de Dios. Y muchos lo creerán. Tristemente. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y por eso es que esto sucede cuando no hay una información básica de la palabra de Dios. Muchos son movidos por cualquier viento de doctrina y no saben discernir una herejía verdadera o una herejía que totalmente está adulterada. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a Cristo debemos de desear la leche espiritual, no adulterada. ¿Qué quiere decir esto? Que no me vean con otro evangelio que no tenga el fundamento en la palabra de Dios. A esto le llamó Pablo, que dice que si un ángel les presentaba otro evangelio diferente al que Pablo predicaba, que sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Maldito,
Otro punto importante, como dice Pedro, por causa de los cuales el camino de Dios va a ser blasfemado. ¿Qué sucede hoy en día con todos aquellos que se están introduciendo encubiertamente, trayendo herejías erróneas, trayendo algo que no es verdadero? No todos ahora están involucrando al movimiento pentecostés y todos lo generalizan y blasfeman, hacen burlas, hacen un montón de cuestiones sobre el evangelio de Cristo, que cuando verdaderamente puedo deducir de que si hay siervos de Dios que todavía dan su vida por las ovejas y que no están por el materialismo y que no están por lucrar con el evangelio. Déjeme explicarle algo importante. En muchas ocasiones tenemos que estar agradecidos con Dios. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, dijo Jesucristo en una ocasión cuando lo quisieron probar. En una ocasión, ahorita en esta situación en que vivimos, es como una manera de reflexión. Le dijeron a un señor de 92 años que había tenido como 5 días ese aparato que están usando para ayudarlos a respirar. Cuando salió y terminó su tiempo de estar ahí, que se había ya aliviado del virus, el doctor le dijo que debía una suma cantidad entre 50 y 60 mil dólares. ¿Sabía usted? Aquí en este país, lo que es cuestión de salud o de médicos es bastante caro. 1 o 2 días que uno esté internado en un hospital aquí, mínimo son 18 o 20 mil dólares. Si usted necesita una ambulancia, hasta con el sonido de la sirena, hasta por ese sonido le están cobrando. Por eso, cuando este doctor le dijo a este señor que debía como 60 mil dólares por haber tenido el aparato ese respiratorio por 5 días, el anciano dicen que comenzó a llorar. Cuando comenzó a llorar, los médicos se quedaron atónitos y le preguntaron que por qué lloraba. Él dijo estas palabras: el dinero, dijo, no es el problema mío. Estoy llorando, dijo, porque tengo 92 años. En esos 92 años, dijo, mi Señor me ha dado el aire que respiro durante 92 años. Imagínate, dijo, si Dios me cobrara el aire que respiro, no tendría con qué pagarle. Y me hizo llorar hasta los médicos. Nosotros, como hijos de Dios, llevamos nuestras ofrendas al alfolí por agradecimiento a Dios. Nadie nos está acosando. Nadie nos está poniendo una arma en nuestras cabezas para llevar el dinero. Jamás. Es en agradecimiento a Dios, porque si solamente nos quitara el aire que respiramos, con eso basta para que nosotros expiremos aquí en la tierra. Por lo tanto, es tiempo de llegar a discernir entre lo verdadero y lo falso. Cuando llegamos a lo verdadero, dejamos de blasfemar y dejamos de decir ciertas cosas del evangelio que Jesucristo nos ha dejado. Por lo tanto, sabemos de que si hay hombre de Dios. Voy a traer a memoria a uno de los pioneros del evangelio, a un gran hombre llamado Gigi Ávila, que en paz descanse. Este siervo de Dios, de lo que él conseguía tener, ayudaba a las gentes pobres. Se dice de un pastor en el Brasil que con lo que él recibía de las iglesias, de la iglesia que él pastoreaba, le construía casas a los más necesitados. Y aún así fue criticado, que porque hacía estas cosas. Mas sin embargo, cada quien dentro de su corazón hace lo que Dios le dispone para hacer. Esperamos siempre en Dios
que como hermanos en Cristo siempre discernamos al siervo verdadero de Dios y al falso. Porque el libro de Juan capítulo 10, ahí hay un discernimiento sobre quién es de Dios y quién no es de Dios. Por lo tanto, espero que no seamos engañados y caer, ¿verdad?, en las garras de estos, como dijo el apóstol Pablo, de estos. Él lo menciona, desgraciadamente a veces la palabra de Dios es bastante sólida, lobos rapaces. Pero esperamos en Dios que este mensaje sea para que nosotros discernamos y nos motivemos a seguir dándole a Dios lo que es de Dios y a poder mirar cuando verdaderamente hay personas que se están dedicando solamente a querer explotar a la oveja humilde que Dios ha llamado. Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Y antes de despedirnos quiero hacer una oración en estos momentos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña, Señor, que en estos tiempos podamos aprender a discernir, Padre Santo, a los verdaderos siervos de Dios. Ayúdanos también de todo corazón y con toda voluntad a darte, Señor, lo que te pertenece. Por lo tanto, Padre del cielo, te pido por aquellas personas que han sido confundidas, que tú toques sus vidas, que ellos puedan discernir, que ellos puedan investigar, que no todo es como parece, que no todo es como aquellas personas que introducen una herejía errónea de la palabra de Dios, algo adulterada. Por lo tanto, ayúdalos a investigar, como dijo este gran hombre Lucas cuando le escribió a Teófilo que él había investigado todo acerca de Jesucristo. Espero, Señor, que tu palabra sea de bendición. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén y amén.